Hace unos días le platicábamos acerca de incursión, allanamiento, un operativo que se realizó en una de las casas del expresidente estadounidense Donald Trump, buscando algunos documentos que dicen las autoridades se llevó cuando dejó la presidencia, pero ya no regresó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Esto es posible? Vaya, estamos hablando de un expresidente, ¿no? Desde el momento en que el expresidente se lleva los papeles, primero, ¿es posible que se los pueda llevar? Y segundo, este tipo de incursión por parte de las autoridades judiciales. Para hablar acerca del tema, en la línea telefónica, yo le agradezco a Andrés Oppenheimer. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Wendy, gusto en saludarte. Wendy, Ujú. efectivamente esta controversia sobre el allanamiento de la casa de Trump en Florida está subiendo de tono peligrosamente, te diría, porque ya no es solo una disputa política. Ayer ya hubo un muerto, una persona, un hombre que trató de entrar en las oficinas del FBI en Cincinnati, armado con un rifle de alta potencia, lo mataron cuando aparentemente se resistió a arrestarse. Todo esto está subiendo de tono en parte gracias a los medios de derecha de Estados Unidos, los medios trampistas, que están pintando todo esto como un supuesto ataque político para perjudicar a Trump antes de las elecciones intermedias de ahora, de noviembre, y de las presidenciales del 2024. Como tú sabes, Wendy, como lo han reportado en imagen, Trump ha pintado este allanamiento de su casa como un terrible ataque contra él, una cacería de brujas, etcétera, etcétera. En realidad, Wendy, mi análisis de todo esto es que el verdadero escándalo aquí no es que el FBI haya allanado la casa de Trump, como dicen en Fox News y otros medios de ultraderecha. Para mí el escándalo es que Trump se había llevado estos papeles secretos de la Casa Blanca Ujú. que aparentemente, según las últimas versiones de prensa, se negó a devolverlos cuando el FBI se los pidió y que ahora pretenda estar por encima de la ley. Ese es el escándalo. Pero si tú miras hoy en día, Wendy, los Fox News y otros medios, hay como una ola de enojo usando el gobierno de Biden de persecución política. El propio Trump instaló este tema al decir en su red social que esto era propio de los países tercermundistas, sus palabras, o sea, un ataque del gobierno a un expresidente. Cuando en realidad, Wendy, eh, el FBI descubrió un presunto delito. Esto fue aprobado por un juez. No es que el gobierno de Biden decidió, vamos a invadir la casa. No, no funciona así. Un juez tuvo que ver la evidencia para la sospecha de que había documentos altamente secretos en la casa de Trump en Palm Beach, en la residencia de Mar-a-Lago. Y eso fue autorizado por un juez de la Florida, que tuvo que ver todos los papeles antes de autorizarlo. Ujú. Y entonces no solo tuvo que comprobar que había una sospecha fundada de que había documentos secretos en la casa de Trump, sino que también tenía que haber encontrado razones bien fundamentadas para pensar que efectivamente ahí había, en ese lugar y no en otro, estaban esos documentos. Entonces, Wendy, todo esto está aumentando la violencia política. Anoche, el fiscal general Merrick Garland un poco está en el centro de esta controversia porque los medios de derecha lo están atacando, diciendo que él es el que organizó esta supuesta cacería de brujas. Bueno, él ayer dio vuelta a la tortilla y dijo, bueno, invito al juez y al propio expresidente Trump a que den a conocer ellos la orden de allanamiento, Ah, que hasta ahora Trump no lo ha hecho, pero parecería ser que lo haría hoy. o- o- Lo que se... Sí, adelante, Wendy. Andrés, perdóname que te interrumpa. ¿Qué es o cuál es el contenido de estos documentos para que haya llegado pues a una situación de un allanamiento ya concedida por un juez? ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, el Washington Post
publicó anoche que los documentos contendrían material sobre armas nucleares. Ujú. Y ahí se abren varias especulaciones. Primero, de que estos serían documentos de lo que se llama de acceso especial, que están por encima de los así llamados top secret. Ujú. O sea, es la máxima instancia de secrecía, si es que existe esa palabra, que existe en el gobierno de Estados Unidos para preservar documentos confidenciales. Ujú. Y lo que podría ser, y esto ya es una especulación total, si es que se confirman las versiones de que eran documentos que hablan sobre programas nucleares, el peligro es que estos documentos sean robados. Mira, Claro. Wendy, recuerda, no sé si recuerdas hace algunos años en que Trump arremetía contra México y los indocumentados diciendo que era un peligro para el país, Ujú. y la prensa de Estados Unidos sacó a relucir que en la propia mansión, esta misma, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, había decenas de trabajadores indocumentados a los que le pagaban menos que el salario mínimo. Entonces, si hay gente de otros países trabajando en esa residencia, y estamos hablando de docenas, porque es un complejo enorme, entonces el FBI probablemente llegó a la conclusión de que había un peligro de que algún país infiltrara a algún trabajador ahí y se llevara una de estas cajas. Y esto, siguiendo el argumento de que podrían ser documentos relacionados con armas nucleares, esto podría ser ya sea documentos sobre las capacidades, las capacidades nucleares de Estados Unidos, o también podrían ser documentos sobre las falencias en el programa nuclear de Estados Unidos. Ujú. Y en ambos casos sería un peligro que esa información llegara a manos de los rivales de Estados Unidos. Claro. También podría ser, Wendy, material sobre los programas nucleares de Rusia o de China o de otros países, Oye, en cuyo Andrés, caso, y en este sí. sentido, bueno, tú que conoces las leyes estadounidenses, ¿se podría afincar alguna responsabilidad penal a Trump o podría pues Sí. tomarse como el hecho de que pues sí era presidente y a lo mejor pues por un descuido se los llevó y no los regresó? No sé cuál sería el procedimiento en caso de que Eh, pues se determinara que sí se llevó este tipo de documentos. bueno, es difícil responder eso, Wendy, Mm. porque no hay precedentes. Es la Ya, primera vez que sí. se allana Ujú. la casa de un expresidente para buscar documentos secretos. Y también no tiene precedentes que un presidente se los haya llevado a casa, como si fuera un rey, ¿no? Como Ujú. si estuviera por encima, un emperador, como si estuviera por encima de las leyes. Eh, pero hay un caso de los archivos de la Casa Blanca que le pidieron al Departamento de Justicia que investigaran esto, porque esto no es nuevo. Wendy, esto desde que, esto lo sabemos, fue reportado que se llevó cajas de documentos desde que se fue de la Casa Blanca Trump. Entonces, al parecer, por lo poco que sabemos hasta Sí. ahora, el National Archives, los archivos nacionales, que son los que se encargan de preservar estos documentos, le pidieron al Departamento de Justicia que los recupere, Ok. y el Departamento de Justicia habría estado tratando de recuperarlos desde hace más de un año. Perfecto. Pues Andrés, híjole, nos podríamos pasar un buen rato platicando acerca de Trump y sus travesuras, entre comillas, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Andrés, muchas gracias, como siempre. Gracias, buen día, hasta siempre. Te mando un abrazo. Cuídate, Andrés Oppenheimer, con este tema de Donald Trump, quien por cierto, pues está buscando nuevamente ser presidente de Estados Unidos.